Buenos días, amiguinchis. Para los que no nos conocéis, somos Wandering Trotters y estamos intentando llegar hasta Filipinas con nuestro camión camperizado, con nuestras perras, nuestras gatas y nuestras plantas. Y en el vídeo de hoy vais a ver cómo el futuro de Wandering Trotters se va a decidir en máximo 3 horas, porque para los que no habéis visto el vídeo, os lo dejamos aquí arriba. Estamos intentando pedir la residencia turca porque nuestro visa ha terminado. Y como la siguiente frontera que tenemos que pasar es la frontera de Irán y está completamente cerrada todavía, tendríamos que esperar aquí a que abra, básicamente. El problema es que no tenemos una dirección para poder hacer la residencia y la persona que nos estaba ayudando, pues al final no ha podido darnos los papeles que necesitábamos. Así que hoy vamos a intentar tomar un atajo y encontrar una residencia intentando alquilar algo. No sabemos si va a funcionar, no sabemos qué vamos a hacer si no funciona. Así que chicos, os invitamos a descubrirlo en este vídeo. Seguimos en la ciudad de Çanakkale y bueno, hemos estado una semana intentando reflexionar sobre qué vamos a hacer para conseguir esta residencia y qué haríamos en el caso de que nos la denegaran. Como nuestro visa está acabado, tendríamos que salir de Turquía y no tendríamos derecho a entrar hasta 6 meses después. Eso significa que tendríamos que pasar el invierno en Grecia o en Georgia. Grecia sería ir marcha atrás y Georgia significa que hace mucho frío. Entonces, bueno, nuestras oportunidades son bastante reducidas, así que vamos a intentar hacer todo lo posible para conseguir esta residencia y poder quedarnos a pasar el invierno o esperar que Irán abra aquí en Turquía. Ahora mismo Nadine está hablando con unos amigos nuestros, que desde aquí os mando un besito, a Thread the Globe, que por cierto, si no les seguís chicos, os dejo su link aquí arriba porque son unos vanlifers que molan un montón y que están dando la vuelta al mundo y que son súper simpáticos y siempre nos están ayudando. Y como ellos han conseguido tener la residencia turca, pues nos están ayudando a conseguirla. Así que Nadine está hablando con ellos para ver cómo es que podíamos hacer. El otro día conocimos a un señor muy simpático comprando líquido de refrigeramiento para el camión y nos dijo que él tenía un hotel. Entonces lo primero que hemos hecho ha sido venir a preguntarle si podemos quedarnos en su hotel para preguntar la residencia y que él nos ayude con los papeles. Así que ahora Nadine está, como siempre, traduciendo con Google Traducción para ver si él comprende y nos quiere ayudar. Comienza a estar complicado porque no entiende inglés, entonces estamos llamando a un amigo turco para que nos traduzca y que hable con él por teléfono con el señor para ver si nos da la dirección. Bueno chicos, para que veáis que esto no tiene desperdicio, que son todo aventuras, seguro que va a salir bien, estoy convencida de ello, pero la verdad que el factor de la lengua es muy difícil y cuando no hablas la lengua es muy difícil comunicarse con la gente aquí. Así que bueno, vamos a ver, cruzamos los dedos. Bueno chicos, pues malas noticias, en este lugar donde hemos preguntado no lo pueden hacer. Malheureusement, il va falloir qu'on aille chercher un autre hôtel. Merci beaucoup à l'aide d'Attila, qui a été notre traducteur. On est en train de se diriger vers le centre-ville là, et on va faire le premier hôtel sur lequel on tombe, on va essayer. Estamos delante del primer hotel y vamos a probar suerte aquí, así que desearnos suerte chicos. Imagino que con mi cara entendéis todo. Si me quito las gafas veis que estoy llorando. O sea... Donc là, une des solutions qu'on a trouvées, c'est peut-être d'aller travailler avec l'agent de Thread the Globe, nos amis. Mais sauf qu'il est à 8 h je crois d'ici, je vais aller vérifier sur internet là. Le problème c'est que là il y a une semaine de vacances et après on n'aura plus qu'une semaine après. Et du coup ouais, on est un peu vraiment short là. Oui, vraiment short. On est un peu muy mal. On est en train d'attendre son message, il va nous dire s'il peut nous trouver un hôtel dans la région de Mugla. Et du coup s'il peut, bah, on va voir avec lui ce qu'on fait quoi, si on y va ou pas. Mais en tout cas on est un peu dans le caca pour l'instant là. Un peu, on est muy del caca. El problema es que si vamos hasta Mugla, que es el lugar donde una persona perdió sus chanclas y nunca volvió a por ellas, tan lejos que estaba, que si no funciona y tenemos que ir a algún sitio, o sea Georgia o sea Grecia, significa que vamos a tener que hacer como 800 kilómetros más. O sea que bienvenida a la catarsis. Bienvenida a la catarsis. Desde aquí mensaje a los gobernadores de Irán. ¿No queréis abrir vuestras fronteras para esta pobre gente que está esperando a descubrir vuestro maravilloso país? Porque, sinceramente, si Irán abriera las fronteras, yo me quedaría sin ver Capadocia, que es básicamente lo que más quería ver en Turquía. Pero bueno, al menos sería una solución para avanzar en el viaje. Desde aquí
Gobierno iraniano, por favor, Wandering Trotters os pide de corazón abrirnos las fronteras. Et ne demandez pas de carnet de douane parce qu'on n'a pas de carnet de douane encore. El carnet de douane, no. Carnet de douane. Había olvidado esa mierda. Gobierno del mundo, abrir las fronteras. Somos todos ciudadanos del mismo planeta. ¿Por qué nos ponéis tan difícil viajar? Imaginaros qué buena suerte estamos teniendo en el día de hoy, que ni siquiera para comer encontramos cosas abiertas. En fin, mi comida de hoy, que aproveche. Buenos días, chicos. Bueno, nos acabamos de levantar, son las 8 de la mañana. Ayer fue un grande fiasco, en el sentido no hemos encontrado la manera de poder hacer los papeles de la dirección. Que hoy vamos a pasar a la oficina de inmigración porque ahora es una semana de vacaciones después, entonces tenemos que solucionar esto cuanto antes, preguntarles cómo podemos solucionarlo de otra manera, porque ayer estuvimos viendo un poquito las opciones que teníamos para poder continuar el viaje. Y si vamos por Georgia va a ser complicado. Hemos intentado buscar barcos que vayan hasta Israel, pero de Israel luego con la estampa del pasaporte no nos dejan entrar en Pakistán. Y bueno, pues es un poco un jaleo todo, no sabemos muy bien qué hacer, así que hoy vamos a preguntar a la oficina de inmigración cómo podemos hacer esto y solucionarlo para podernos quedar en Turquía, pasar el invierno y que la frontera de Irán ahora. Crucemos los dedos para que salga bien. Ahora vamos a ir con Patrick al centro de la ciudad, como si fuera nuestro coche pequeño Smart. Y nada, en un rato os contamos qué tal. Estamos delante de la oficina de inmigración, que está justo ahí detrás. No sé tú, pero yo estoy súper nerviosa. Pareil, mais bon, la bonne nouvelle c'est que c'est ouvert au moins. On n'était pas sûr que ça soit ouvert. Sí. Ça a l'air d'être ouvert. Nuestro futuro, chicos, depende de estos 5 próximos minutos. Ok, chicos, vale, el sitio está cerrado. Pensábamos que estaba abierto, pero no, porque es vacaciones. Pero bueno, el chico nos ha dicho que podemos ir a un hotel e intentar pedir un año de estancia en un hotel y tener un papel del manager diciendo que vamos a estar ahí durante un año. Y bueno, pues nada, ahora vamos a hacer una vuelta de nuevo por los hoteles sabiendo lo que necesitamos, que creo que va a ser más fácil. Y bueno, pues no sé, no sabemos qué hacer. El sitio está cerrado durante toda una semana, así que bueno, pues tenemos una semana para encontrar un hotel. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Vraiment trop déçu que l'immigration était fermée parce qu'on aurait pu régler ça aujourd'hui. Donc là le plan, on a trouvé des hôtels pas chers au centre-ville, donc on va aller faire le tour des hôtels et prendre celui qui nous donne la meilleure offre pour une année de chambre. Donc voilà, on croise les doigts et à voir ce qui va se passer. Bueno, pues vamos a ir al primer hotel que hemos encontrado, que cuesta unos 15 euros la noche. Esperemos que nos hagan un precio, porque 15 euros la noche significa que vamos a tener que pagar alrededor de los 5.000 euros. Que bueno, 5.000 euros es lo que tenemos casi de presupuesto para llegar a Filipinas. Estamos en el primer hotel en el que hemos entrado y creo que la respuesta es positiva, así que tenemos que esperar una hora que llegue el patrón. Pero creo que tenemos mucha suerte. O sea, no estoy segura, pero creo que tenemos mucha suerte. Chicos, no sé si sabéis qué significa esto y la sonrisa que tengo en mi cara. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Esperad un segundo, esperad un segundo. Somos propietarios de una habitación de hotel. Somos propietarios de una habitación de hotel. Bon, trop cool cette chambre d'hôtel. On va pas s'emballer parce qu'il nous reste quand même encore une semaine à attendre et il faut voir ce qui va se passer à l'immigration l'année prochaine. Pero normalmente tenemos una habitación de hotel, lo que significa que tenemos una dirección, lo que significa que seguramente vamos a tener la residencia UBI. Normalmente. Regardez qui on a le droit de ramener avec nous. Os preguntaréis dónde está Patrick. Aparcado ahí al fondo, porque claro, nosotros no vamos a vivir en el hotel todo el tiempo, vamos a vivir en Patrick, lógicamente. Así que Patrick será el campamento base, que está justo en primera línea de playa, aparcado en el jardín del hotel, y nosotros tenemos la habitación aquí. ¡Oye, de Kangal! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? A ti no te hemos presentado todavía. Buenos días, amiguinchis. Bueno, ayer os dijimos que la oficina de inmigración estaba cerrada durante una semana y es porque es la fiesta del sacrificio aquí en Turquía, que ahora no me recuerdo el nombre en turco, pero mirad, ahí tenéis el sacrificio en vivo y en directo. Yo no me voy a acercar mucho
porque me da un poquito de cosa, ya sabéis que yo soy vegetariana. Yeah, but I'm a bit, you know. Thank you. Me están diciendo que vaya, pero a mí me da un poco de cosa. Voy a ir a verlo, solo por enseñarlo a vosotros, pero voy a acabar llorando, chicos, ¿vale? O sea, que yo lo paso muy mal. So, can you explain me what is the tradition? Then I can tell it to my YouTube channel. Just this is our for our religion. Yeah. Just one of day in year. Just one day for special for us. Okay. And we are and we give the To food. Who needs some help for it. sticks? Yeah, for it. Wow, it's beautiful. We give them. Okay, okay. I'm vegetarian. Oh, really? My father says it's the most dangerous thing in the world. Just one hand for humans. Yeah. Of course. O sea, nos han dicho que esto se llama Bayram. Bayram. En fait, non, le Bayram, c'est deux fêtes. C'est une fête, la fête de l'Aïd, c'est un Bayram. Donc là, aujourd'hui, c'est un autre Bayram. Il y en a deux par an, mais le nom de ce Bayram spécifiquement, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc avec un C. Ouais, No me acuerdo, os lo digo después. Pero ya la han acabado y aunque sea una fiesta que sea una tortura para el animal, nos han explicado la historia y es una historia bastante bonita que a mí me ha dejado bastante perpleja porque no la conocía. Y ellos matan el animal para darle la carne del animal a los necesitados. O sea, significa que todas las familias pobres del barrio en el día de hoy van a tener trocitos de la oveja para poder comerlo. Y bueno, yo que estoy en contra de la tortura animal, no me gusta, lógicamente, porque no me gusta, pero tiene un buen fin. Y bueno, encuentro que para mí es una historia bastante emotiva y la verdad que me ha gustado. Es fuerte a ver, es la vida y hay que respetar todas las culturas y nosotros el Islam lo respetamos muchísimo como todas las otras religiones y para mí me ha gustado vivir este momento porque en otro momento no lo hubiéramos podido vivir. Et surtout que c'est pas des animaux, c'est des animaux dont ils s'occupent très bien, qu'ils respectent. Et il y a une cérémonie, etc. C'est pas des animaux qui sont gavés d'antibiotiques, c'est pas des animaux qui sont dans des cages ou des trucs comme ça. Donc voilà, il y a ceux qui mangent de la viande, il n'y a pas d'autre moyen que de tuer des animaux, donc autant savoir comment c'est fait. Mais bon, nous on a fait le choix de ne plus manger d'animaux, parce que ces petites mains pures ne peuvent pas prendre la vie d'un animal. Donc comme elles ne peuvent pas prendre la vie d'un animal, Pero tú matas las moscas. Les mouches quand il y en a trop, mais au bout d'un, je veux pas les tuer au début. Yo voy a decir que yo estoy en contra de la tortura animal y de comer animales y matar animales, pero por ejemplo los mosquitos no los soporto y los mato todos. O sea, lo siento, tengo que reconocerlo y lo reconozco públicamente y no me importa. En fin, que con ese maravilloso atardecer nos vamos a despedir y se va a acabar el vídeo. Donc si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous parce qu'aujourd'hui on est à Chalacare. Y la semana que viene no tenemos ni idea, así que hasta luego.